Ahora comienza Viento y Marea, único programa dedicado a los intereses marítimos, fluviales y lacustres a nivel local, provincial, nacional e internacional. Desde el corazón del Golfo San Jorge al país y al mundo. Viento y Marea, por AM670 y FM 94.7. Nacional, la radio pública. Muy buenas tardes a todos, audiencia, ¿cómo están? Hoy 16 de septiembre, nuevamente haciendo este programa. Gracias, Lía Romero, por estar junto a nosotros, nuestra locutora. ¿Cómo le va? Hola Adriana, hola Charlie, hola a toda la audiencia, ¿cómo están del otro lado? Mire cómo le aplauda de Charlie a la Liz en controles. Gracias por el recibimiento. Claro, decía, me extrañó. Decía, volvé, Lía, por favor, volvé. Sufría conmigo, pobre. Bueno, audiencia, muchísima información el día de hoy. La verdad que está pasando de todo con esto de la ley provincial de pesca. Y bueno, muchísima información. Vamos a ir al palo. Así que para hoy solamente se espera una temperatura de 8 grados sería la máxima, pero tenemos una sensación térmica de 4. ¡Qué frío! Abrigarse. No estarás pensando en torta frita y bizcochitos, ¿no? ¡Ah, no! Y café. Claro, torta frita con mate dulce. ¡Qué lindo! Bueno, muchísima información. Vamos a los hechos. ¿Qué está pasando con el tema de la ley de pesca en Chubut? Esto es revistapuertos.com.ar. Diputados de Chubut postergaron tratamiento de la ley de pesca. No se logró dictamen conjunto de comisiones y continuará siendo revisada por los legisladores. Empezó a circular la idea, entre comillas, de licitar los 3 nuevos permisos que prevén crear los bloques. Negocian otra ley como condición para sancionar el nuevo marco jurídico de la pesca chubutense. El tratamiento express que se intentó dar al proyecto de ley número 072/22 en las comisiones permanentes de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto y Hacienda de la Legislatura de Chubut no prosperó. No se logró dar dictamen favorable para que la iniciativa sea incorporada en el orden del día de la sesión. Esta semana no habrá más sesiones porque este jueves pasado era feriado en Rawson como motivo del aniversario de la fundación de la capital chubutense. De modo que recién se podrá ser sometida a votación en la sesión del día 27 o el 29 de septiembre, siempre y cuando haya consenso en las dos comisiones. Desde la presentación del proyecto comenzaron a circular posibles correcciones. Si bien el oficialismo aseguraba tener los votos del cuerpo para obtener mayoría simple, en las comisiones la presencia de diputados de otras extracciones ajenas al consenso imposibilitaron que se dicten despacho favorable, al tiempo que empezaron a condicionar la futura ley de pesca. Por un lado, surgieron sugerencias de aplicar correcciones a la redacción original, a efectos de que la norma no vaya a colisionar con postulados constitucionales, sobre todo en materia de jurisdicción sobre lo que se pretende regular. Atención con eso. Los años de vigencia de los permisos de pesca de 10 años, 5 y 1 año, fue otro tema que no pasó inadvertido y hubo coincidencias en la necesidad de revisar más que profundizar la cuestión, siendo uno de los factores relevantes la denominada, entre comillas, transabilidad social y laboral de las licencias en función de la carga de mano de obra en tierra que cada uno de los permisos implica. Asimismo, la palabra, entre comillas, licitación, empezó a ser materia de estudio como una eventual alternativa para los 3 permisos de pesca de la flota amarilla que pretenden incorporar
modificando el actual límite de 37 barcos y a elevarlo a los 40 barcos o los permisos para buques de hasta 21 metros de eslora. La nueva ley de pesca, en los términos de este proyecto, que es el 072/22, otorgaba libre discrecionalidad, atención con esto, a la Secretaría de Pesca como autoridad de aplicación para complementar el otorgamiento de estas licencias nuevas. Ahora se baraja la alternativa que se convoque a una licitación de oferentes para el otorgamiento de esos permisos que tenían comprometidos para 3 pesqueras de Puerto Madryn. Abramos los ojos. En el medio de la discusión parlamentaria entraron en debate político otras normas como la elección de las PASOs, la habilitación de una tercera reelección para intendentes y un proyecto de regalías hidroeléctricas, entre comillas, por el que se cobraría un canon a la empresa Aluar y se distribuiría en determinadas localidades. Los legisladores de la cordillera, atención con esto, habían sugerido que votarían favorablemente la nueva ley de pesca si los legisladores de las costas chubutenses daban curso al canon hidroeléctrico, el cual tampoco llegó al recinto ante la falta de consenso. ¡Qué barbaridad, audiencia! La semana próxima volverían a ser tratado el proyecto de normativa pesquera en el seno de las 2 comisiones, pero se haría por separado y como no se pretendió hacer en forma conjunto y a las apuradas como venían hasta ahora. Diputados de Chubut postergaron tratamiento de la ley. Parece que la cordillera viene en contra de las costas. Esto es revistapuerto.com.ar, la otra cara de la pesca.
Desde lo profundo de la Patagonia, viento y marea. ¿Qué pasa con el langostino? Esto pertenece al portal de noticias pescare.com.ar. Langostino reabrió la subárea 7 con la esperanza de buenas capturas. Pasados los 7 días de la suspensión provisoria de esa subárea, quedó habilitada la pesca de langostino a partir de las 7 horas de hoy. Ya desde el martes, capitanes operando en la subárea 8 y al oeste de la 12 anoticiaban que el poco marisco se movía hacia el noroeste, buscando la costa. Pasados los días de mal tiempo, donde en esta misma subárea 7 había importante cantidad de langostino juvenil y algo elevado el porcentual de fauna acompañante, por lo que la autoridad de pesca decidió la suspensión. Hoy la flota opera concentrada en ese sector dentro de la zona de veda de permanente de juveniles de merluza. La flota tangonera por estas horas se nuclea solamente en la subárea 7. En las restantes no hay operaciones de pesca ni exploración de langostino. Entre destacados armadores de firmas sureñas se supo que sería esta la última marea, como consecuencia de la importante merma en las cantidades diarias capturadas, cuando aún la Autoridad de Pesca Nación no se ha pronunciado a la pesca. Idéntico derrotero han tomado varias empresas marplatenses, donde esta misma semana y desde hace 20 días ya vienen cambiando de oficio, algunos a pelágicas y otros a merluza. Desde la autoridad es muy probable del 23 al 27 del corriente se dicte como fecha límite de último despacho, esperándose por estas horas información recibida y analizada del INIDEP para la toma de esta decisión. Esto fue pescare.com.ar. Langostino reabrió la subárea 7 con la esperanza de buenas capturas. Seguimos con la música, Charlie. of her feet. She can't walk, but she's trying. Just think about it. Yeah, just think about it.
Viento y Marea, por Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Vamos con más información. Esto es revistapuertos.com.ar. Un criador de abejas asumió como subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut. Se trata de Jorge Leopardo, quien llegaría de la mano del ministro de Gobierno Cristian Ayala y será el segundo de Gabriel Aguilar en la cartera provincial de pesca. El apicultor, veterinario y docente en Rawson. El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, puso en funciones este miércoles al nuevo secretario, Jorge Leopardo, un cargo que permanecía vacante desde el año pasado. La ceremonia de jura del nuevo funcionario se realizó en la sede de la cartera pesquera en la ciudad de Rawson. Leopardo es médico veterinario, docente y exdirector de la Escuela Municipal de Aprendizaje Laboral 2702 de la capital provincial Rawson. En el sector privado, desde algunos años, es productor apícola en el valle inferior del río Chubut. Hace algo más de 5 años comenzó a incursionar como emprendedor en el mundo de los panales, la cría de abeja y la producción de miel. Integra la Asociación de Apicultores de la zona y desde su rol como educador participó a productores de Rawson que se dedicaban a esta especialidad, o sea, capacitó, quiero decir. El cargo de subsecretario de Pesca se encontraba vacante desde febrero del año 2021, cuando la entonces subsecretaria Paola Cicarone pasó a desempeñar funciones en la cartera de Ambiente de la Municipalidad de Rawson. A través del decreto número 895, fechado el 8 de agosto del 2022, y con la firma del gobernador Mariano Arcioni, se resolvió la designación de que Jorge Leopardo para el cargo en cuestión, y ayer se formalizó la jura y puesta en funciones. ¡No te lo puedo creer! Con un perfil profesional y técnico, el nuevo subsecretario de Pesca habría sido recomendado por el ministro de Gobierno y Justicia, el doctor Cristian Ayala, a quien respondía políticamente, y será desde ahora el segundo en la cartera de pesca que conduce Gabriel Aguilar. Un criador de abejas asumió como subsecretario de Pesca Tomapavó. Esto es revistapuertos.com.ar. Charlie le manda.
Si sos marinero o capitán de cualquier flota y querés saludar a tu gente, hace un audio o un texto al WhatsApp 297-623-0406 y te escucha todo el país. Seguimos con más información. ¿Qué pasa con esto de que hay que pagar para poder embarcarse? ¿Cómo que los marineros tienen que pagar una coima para poder entrar a los barcos? ¿Cómo que está pasando esto en Puerto Deseado? Y no solamente en Puerto Deseado, ¿eh? Mar y Pesca, noticias patagónicas. Crecen las denuncias por presunto cobro de embarques en Puerto Deseado. Si bien se trata de una maniobra ilegal, no son pocos los marineros que denuncian el cobro de un canon por parte del SOMU local para poder embarcar en algún buque pesquero. Sabemos que no está bien, pero ¿qué vamos a hacer si necesitamos el embarque? No queda más que pagar, pero en estos momentos yo no tengo un mango, se sinceró un marinero desocupado en diálogo con Mar y Pesca. El trabajador, que se hallaba a la espera de alguna buena noticia, dijo que antes se estilaba pagar a la vuelta de la marea, pero que ahora, por algún incumplimiento a lo pactado por parte de algún marinero, directamente los pagos se hacen en efectivo rabioso antes de subir al buque. Muchos compañeros que vienen a Deseado a buscar embarque ya llegan endeudados porque pidieron plata a algún familiar para el pasaje y el alquiler hasta conseguir algo, y lamentablemente no pueden asumir ningún gasto extra porque además en Deseado todo está el doble de caro que en Corriente, comentó este trabajador. De acuerdo con un último posteo efectuado por las redes sociales, la cifra denunciada por un usuario era de 80.000 pesos. Pero en este caso, según los dichos del marinero entrevistado, que no develaremos su identidad para protegerlo ante futuras represalias, la cifra solicitada para poder embarcar era de 30.000 pesos. Yo podría pagar a la vuelta de la marea, pero ahora no tengo un mango, así que lamentablemente no me queda más que esperar a que la suerte me acompañe y seguir pateando, dijo para cerrar. Crecen las denuncias por presunto cobro de embarques en Puerto Deseado. Esto es Mar y Pesca, noticias patagónicas. Qué vergüenza, audiencia, qué vergüenza tener que estar pagando para poder embarcar. Pero esto no pasa solamente ahí, ¿eh? No pasa solamente en la pesca, está pasando en un montón de empresas, la gente desesperada para poder embarcar. Pero ¿qué pasa? Acá no está el problema. El problema está en el tema del SOMU. ¿Cómo que el SOMU está cobrando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y otra de las cosas que me da vergüenza ajena es... La otra, otros marineros no se bajan de los barcos, muchachos, ¿qué pasa? No sean tan egoístas. Suben un año entero y no se bajan nunca. Entonces, no le dan posibilidad a otra familia que salgan adelante. Entonces ahí está el problema. El problema pasa porque
hay muchísimo egoísmo de parte de muchos marineros que vienen, se embarcan, se atornillan y no se bajan más. Y por el otro lado, la vergüenza que me da el SOMU de que saber que se está cobrando, audiencia. ¿Cómo puede pasar una cosa así en un país tan, pero tan educado como es el nuestro? Pero lamentablemente estas cosas están pasando y hoy por suerte lo dicen en Puerto Deseado. Y como pasa en Puerto Deseado, están pasando en un montón de puertos, no solamente de Santa Cruz, sino toda la costa atlántica, audiencia. Y eso el SOMU lo sabe y se queda callado. Y como dice el marinero, es el SOMU que está cobrando. ¡Qué vergüenza! Por favor. Atención, DJ, cámbiame la música. Vamos con más información. Fundación Nuestro Mar. Desplazaron a Leonardo Cabrera del cargo de subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, resolvió el cese de funciones del subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera. La resolución 613/22 se firmó este jueves 15 de septiembre, pasado el mediodía. Dispone el cese de funciones en el cargo de subsecretario de la Subsecretaría de Puertos, de Vías Navegables y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte. El señor Leandro Esteban Cabrera Domínguez, a partir de la suscripción de la presente medida, fuentes del gobierno señalaron en diálogo con otra empresa, en el área transitaba un ritmo de inactividad que no estaba acorde con el dinamismo que le queremos imprimir al sector clave para la gestión y la generación de dólares, como es la hidrovía. Parálisis. En rigor de la palabra parálisis,
de la cartera llegó incluso al ministro de Economía, Sergio Massa, con quien Guerrera está alineado, y dijo que las quejas llegaron de múltiples sectores, desde los usuarios hasta los exportadores, gremios, armadores e incluso distintas localidades y provincias. El planteo era similar y mucho trámite y expediente quieto. Esto lo dijo Guerrera con respecto a cómo venía paralizándose todo esto. Esta inacción que caracterizó a la gestión de Cabrera chocó con la voluntad de acelerar y recuperar los tiempos que Massa pretende imprimir en todo el ámbito de la administración pública, que sea condición necesaria para el ingreso de divisas. Y cuando el pedido de la renuncia no fue oído, se hizo la separación del cargo. En Transporte prepararon anuncios vinculados a un proyecto con la flota mercante nacional, obras en puertos y con las vías navegables Toroncal a cargo de la Administración General de Puertos. Por el momento, todos los expedientes quedarán a la firma del secretario de Transporte, Diego Giuliano, mientras se define su sucesor. Hablemos de las internas. ¿Qué pasa con Cabrera? Llegó al cargo apadrinado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien lo sostuvo en el cargo tras varios embates de múltiples sectores, incluidos los gremiales. De hecho, desde hace meses en el sector se rumoreaba sobre una salida. No obstante, Cabrera desestimó la posibilidad de renunciar. De hecho, se resistió cuando en más de una oportunidad se lo plantearon. Tampoco lo reemplazaron, o al menos por el momento no se coincidió con su reemplazo, simplemente lo echaron. Esto es Fundación Nuestro Mar. Desplazaron a Leonardo Cabrera de su cargo de subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Bueno, esto es entonces Fundación Nuestro Mar. Vamos con más música, Charlie. ¿Qué tenemos por ahí hoy festejando que es viernes?
Viernes. ¡Viernes! San Viernes. Claro que sí, bueno, y seguimos con más información. Fundación Nuestro Mar, ¿qué pasa con esto de la pesca indiscriminada, explotación laboral y amenazas al medio ambiente? Así opera la flota pesquera china, que dice que cada año alrededor de 400 barcos chinos navegan por las aguas del Pacífico y el Atlántico Sur y dejan millonarias pérdidas a los pescadores locales, capturan especies protegidas y someten a malos tratos a sus trabajadores. Mientras tanto, los gobiernos de la región intentan detener estas incursiones, pero la voluntad política no alcanza. La flota pesquera china depreda los océanos que rodean a Sudamérica. Cada año, alrededor de 400 barcos recorren más de 10.000 millas náuticas, alrededor de 16.000 kilómetros desde China hasta llegar a las aguas del Pacífico y del Atlántico Sur, para situarse en los límites de las zonas económicas exclusivas de países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Allí, en alta mar, los pesqueros comienzan sus faenas, buscan pota o calamar gigante, pero se llevan todo, incluso especies en peligro de extinción como los tiburones. Las preocupaciones alrededor de la flota china, considerada la más grande del mundo, porque está compuesta por 17.000 embarcaciones, son distintas y aunque principalmente se los relaciona con la pesca ilegal, hay registros de que en esos barcos suceden otros crímenes como esclavitud, trabajo forzado, tráfico ilegal y trata de personas. A pesar de las advertencias de las organizaciones ambientalistas, de los esfuerzos de los estados por controlar sus espacios marítimos y de que existen tratados internacionales para regular la actividad en los océanos, las embarcaciones chinas siguen ingeniando tácticas que les permiten extraer los recursos pesqueros de los países sudamericanos y mantenerse impunes. Las malas prácticas van desde apagar los dispositivos satelitales de rastreo hasta tener embarcaciones gemelas o enarbolar banderas de pabellones latinoamericanos. Las fuerzas navales de los países afectados intensifican sus controles, pero los activistas, expertos y periodistas ambientales observan que, sin voluntad política, será difícil enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que ha sido declarada como la principal amenaza en los océanos, desplazando a la piratería. Los pesqueros chinos viajan miles de kilómetros hasta situarse en las aguas del Pacífico Sur y del Atlántico Sur. Un estudio publicado en marzo de este año en la revista científica Science Advance analizó los delitos relacionados con la pesca observados en los océanos del mundo entre 2000 y 2020. De los 6.853 eventos que informan delitos en 18 categorías relacionadas con la pesca, incluida la pesca ilegal, derechos humanos, abusos y contrabando, el estudio encontró que al menos el 33% de todos los delitos registrados están asociados con 450 embarcaciones industriales y 20 empresas, la mayoría, el 59%, originarias de China. La pesca ilegal no reportada y no declarada. Los pesqueros chinos navegan cerca de las zonas económicas exclusivas de los países, compuestas por 200 millas soberanas de cada nación. Aunque pueden transitar por estos espacios de forma inocente, las embarcaciones generalmente se sitúan en el límite a partir de las 201 millas, que ya se considera como alta mar y donde las fuerzas navales no pueden actuar. Si las embarcaciones pescan en alta mar, a los productos de esas faenas no se los considera pesca ilegal, pues no han violado ninguna ley. Sin embargo, si los pesqueros ingresan a las zonas económicas exclusivas y pescan, ya cometen un delito y se habla de pesca ilegal.
Pero las faenas en alta mar sí se enmarcan dentro de las categorías de la pesca no reglamentada, cuando no hay norma las pesquerías, y no declarada cuando se reporta lo que se ha pescado. Esta última es la más preocupante. Sin controles y sin la posibilidad de que las autoridades de los países de la región inspeccionen los barcos chinos, no se puede conocer qué cantidad y qué especies se pescaron. El mayor problema de la pesca no declarada se materializa en la sobrepesca, pues al no contar con estimaciones sobre las poblaciones de peces, los gobiernos no pueden establecer planes y estrategias como cuotas o vedas que garanticen los recursos pesqueros a largo plazo. Un estudio de Pew estimó que en promedio los barcos chinos solo informan un 12avo del total de lo que capturan. En Ecuador, en el 2017, se reportó uno de los casos más emblemáticos sobre pesca ilegal. En aquel entonces, el barco chino Fuyan Shuleng ingresó a las aguas de la Reserva Marina de Galápagos, uno de los santuarios naturales más importantes del mundo. Cuando la Armada ecuatoriana detuvo e inspeccionó la embarcación, encontró unas 500 toneladas de pesca, incluyendo 12 especies catalogadas como vulnerables o de mayor riesgo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como los tiburones martillo. El Fuyan Shuleng fue retenido y la tripulación fue juzgada y sentenciada. El 20 de noviembre del 2017, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas sentenció el pago de $6 millones y 3 años de prisión al capitán del buque 999 y a sus 3 ayudantes por el delito de pesca de especies protegidas. Los 16 tripulantes adicionales fueron declarados cómplices del hecho con una pena de 1 año de prisión. La embarcación china era un refer, un Fuyan Shuleng no era utilizado para pescar, sino para almacenar la pesca de otros barcos. Discúlpeme, era un reefer. Cuando reefer significa que son barcos de gran porte que llevan contenedores. Eso es un reefer. Perfecto, así era el Fuyan Shuleng. No era utilizado para pescar, sino para almacenar la pesca de otros barcos. En pocas palabras, funcionaba como un congelador gigante, con grandes bodegas refrigeradas donde se guardaban los pescados hasta que pudiera desembarcar en algún puerto. En Ecuador, los pesqueros chinos se sitúan generalmente al sur de la zona económica exclusiva de las Galápagos. Una de las malas prácticas que se ha detectado como patrón en las embarcaciones pesqueras chinas es que apagan su sistema de rastreo satelital. Michelle Carrere, periodista y editora de océanos de Mongabay Latam, un medio especializado en medio ambiente, contó a Infobae que si bien un rastreador puede dejar de emitir señales por algún problema técnico, es sospechoso cuando estos se apagan en la milla 201. En algunos casos ocurre que penetran al mar territorial de los países, aseguró Carrere. De acuerdo con la periodista que ha seguido la ruta de las embarcaciones chinas en Latinoamérica, los pescadores artesanales de Perú han denunciado que dentro del mar territorial peruano tienen encuentros con embarcaciones chinas. Hay una flota artesanal importante dedicada a la pota en Perú. Son estos barcos artesanales peruanos los que denuncian que los pescadores chinos suelen encontrarse dentro del mar territorial. Una investigación periodística publicada en Super Interest de Brasil asegura que en Perú la productividad promedio de los barcos pesqueros disminuyó en un 70% en los últimos 5 años como consecuencia de los pesqueros chinos, pues estos capturan buena parte de las 300.000 toneladas de calamar gigante que se pescan anualmente en ese país. César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, dijo a Infobae que en el caso peruano se ha registrado que los pesqueros chinos sí ingresan al mar territorial de Perú para pescar. Para Ipenza, aunque los estados señalen que hay mecanismos de control, como monitoreo satelital o sobrevuelos, en la realidad estos no son tan efectivos.
Uno de los casos que aún se resuelve en las cortes peruanas es el del Damansayao, que fue retenido por 3 años en el puerto de Chimbote, en Perú, y que pertenece a la empresa china Sustainable Fishing Resources. La embarcación es procesada por pesca ilegal de especies. El Damansayao es conocido como el sicario de los mares, y en el 2015 la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur lo incluyó en la lista negra de las embarcaciones que realizan acciones de pesca ilegal, no declarada y no regulada. Sin embargo, en el 2018, cuando una acción de la justicia peruana le permitió abandonar el puerto de Chimbote, el buque regresó a China y fue asistido por Panamá, Islas Cook y China durante su trayecto, según un reporte de Oceana, una organización sin fines de lucro que fue conocido por Mongabay Latam. Así opera la flota de pesqueros clandestinos de China en América Latina, depredando sus mares. Pero los pesqueros chinos no solo se instalan en las aguas del Pacífico Sur, sino que también llegan al Atlántico Sur. El tránsito entre ambos océanos lo hacen a través del Estrecho de Magallanes. Mientras cruzan el estrecho, los pesqueros chinos son custodiados por la Armada chilena, pero al salir de Magallanes les esperan los controles de la Armada argentina. Al Atlántico Sur arriban a finales de año, generalmente en noviembre, y se sitúan frente a Argentina y Brasil, incluso hacen reparaciones en los puertos uruguayos. En Argentina, la Prefectura Naval y la Armada trabajan conjuntamente para monitorear a la flota china que, si bien puede transitar la zona económica exclusiva del país, no puede pescar dentro de esta sin autorización. Pero nuevamente, si los pesqueros están en la milla 201, se considera alta mar y las autoridades no pueden actuar. Un artículo publicado en Infobae explica que, si bien la presencia de grandes concentraciones de pesqueros mayormente chinos en las puertas de la ZEEA, Zona Económica Exclusiva Argentina, puede llegar a constituir una amenaza para el equilibrio de los stocks de determinadas especies, ponerle fin a estas prácticas va más allá del accionar policial y fiscal del país. Todos los países con litoral marítimo se enfrentan en forma creciente al azote de las grandes flotas orientales que buscan alimento. A pesar de los esfuerzos navales, hay zonas donde Argentina no tiene jurisdicción, como en las Malvinas, por lo que las actividades irregulares que allí sucedan no están bajo el control de la prefectura o de la Armada. Infobae conoció que en las últimas 2 temporadas, al menos de forma oficial, no hubo intromisiones en el mar territorial argentino detectadas por medios aéreos y navales, tanto militares como policiales. Pero un informe de Oceana, que analizó a la flota china desde el 1 de enero del 2018 al 25 de abril de 2021, reveló que más de la mitad de las embarcaciones tuvieron por lo menos un evento de pérdida de señal y que además este grupo específico navegó y pescó, sin transmitir su posición, durante más de 600.000 horas, según recoge un reportaje publicado por Carrere en Mongabay Latam. Las estimaciones de las organizaciones que buscan la conservación medioambiental aseguran que alrededor de $2 millones se van anualmente de Argentina por la pesca ilegal. No 2 millones, 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. Bueno, hasta aquí, Lía, lamentablemente esto sigue ocurriendo, está pasando. Hay mucho por decir todavía, hay mucho por contar, las Naciones Unidas, la FAO, hay mucha gente que se están reuniendo para ver cómo van a resolver esto de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Y otra de las cosas, tengo que aclarar que esto no es alimento para los chinos no vienen por alimento para sus países, los chinos revenden lo que pescan, esto lo tiene que saber el mundo. Los chinos no vienen a buscar para consumir, porque los chinos no comen pescado, porque el gobierno no les da pescado. El pescado que vienen a buscar en esta zona es para revenderlos a otros países, como en África y en otros países que venden. Así que esto hay que prestarle muchísima atención, porque aparte de tener gente esclava, trata de personas, hay un montón de cosas que viene aparejada a todo esto, y que muchas de las organizaciones internacionales, no sé qué está pasando, pero siguen mirando para otro lado. Tenemos que poner la vista y saber
los otros días estuvo Lieberman en una reunión de la FAO y pidió que se revea esta situación en Argentina, ¿no es cierto? Que se revea esta situación en el Atlántico Sur. Así que bueno, audiencia, no nos queda más tiempo. Mil gracias. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, audiencia, muchas gracias. Gracias, Lía, por estar. Me encanta cómo hace todo, me encanta. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de estar acá acompañándolos y aportando un granito de arena. Y gracias a la audiencia del otro lado. Gracias. Charlie Alaniz en controles, muchísimas gracias, nos divierte y nos ayuda muchísimo con este programa, así que muchas gracias. Mi nombre es Adriana Ortigosa, no se olviden, bueno, este viernes, el lunes nos vamos a estar, así que el viernes que viene y tal vez, bueno, vamos a ver qué otro programa podemos hacer, pero no se olviden, los lunes y los viernes a partir de las 19 horas en Radio Nacional para hacer este programa que, ¿cómo se llama? Viento y Marea. ¡Correcto! Desde lo profundo de la Patagonia, en el corazón del Golfo San Jorge, Viento y Marea. Viento y Marea, programa dedicado a los intereses marítimos, fluviales y lacustres a nivel local, provincial, nacional